Bienvenidos. ¿Quieres forjar tu primera arma o armadura de adamantita? Y una vez que pones el molde y el material, el mineral, dentro de sus receptáculos, tienes que dar paso a la lava. Pero como todo lo que pasa en Baldur's Gate 3 no es tan fácil ni sencillo, nos vamos a encontrar con un enemigo inesperado. Les presento a Grim. Él es un golem de adamantita y es el protector eterno de la forja de adamantita. Como muchos saben, la adamantita es el material más duro que existe en el mundo de Baldur's Gate, y por lo tanto este golem tiene resistencias muy altas a todo tipo de daño. Y en este video te voy a mostrar la forma más segura de eliminar a este golem, que es casi indestructible. Lo primero que vamos a hacer es que nuestros compañeros tomen sus posiciones, así que vamos a tener que repartirlos en distintas posiciones, de la forma en que lo voy a hacer acá. Si examinamos a nuestro amigo Green, nos vamos a dar cuenta de que tiene resistencia a todo tipo de daño y a todo tipo de elementos, excepto resistencia al daño contundente. Y además tiene esa habilidad de la cual nos vamos a aprovechar, que se llama Guardián Vengativo, que lo que hace es que él ataca al último que lo atacó. Así que por lo mismo vamos a atacar con quien yo quiero que lo persiga. Voy a acelerar un poco el video mientras nuestros amigos toman posición, para que este video no sea más largo de lo que debiese ser. Lo importante aquí es que ataquen al golem solo con el personaje que ustedes quieren que el golem vaya a perseguir y no con otro. Y en caso de que ese personaje falle, entonces ahí lo atacan con un segundo personaje que quieran que persiga. En mi caso, yo estoy haciendo que persiga a Karlach, porque es el personaje que tiene el atributo de movimiento más alto. Y ahora voy a dejar a Corazón Sombrío al lado de la válvula que da paso a la lava. Y lo voy a dejar escondida para que el golem no le tome mayor atención. Bien amigos, ahora les explico cuál es la estrategia. Primero, la idea es que cada uno de los personajes tome posesión en alguna de las plataformas. También la idea es que tu personaje más resistente tome posesión en la tercera plataforma o la que está al lado izquierdo de la palanca. Ya después van a ver por qué. Lo que queremos lograr con que cada personaje esté en cada una de las plataformas es que se pueda llamar al golem de distintos lados, del lado contrario hacia donde está, cosa de que no nos haga daño. Si se dan cuenta, se nos fue la lava y eso es un gran problema. ¿Y por qué es un problema? El golem en este momento se encuentra recalentado y mientras esté recalentado es vulnerable a los ataques. En caso contrario vas a ser invulnerable. Entonces no podemos dejar que se enfríe el golem. Y ahora les cuento la parte central de esta estrategia. Pero antes, suscríbanse, denle like a este video, compártanlo y déjenme en los comentarios si llegaron a esta parte del juego y cómo les fue. Y ahora la estrategia. El golem está junto donde lo queríamos para que Halsin haga lo suyo. Y como ven, ese martillazo le quitó la mitad de la vida. Pero esto no se acaba. El golem sigue vivo. Y ahora el foco de atención del golem es Halsin. Así que lo vamos a mover un poquito para atrás y vamos a seguir con el siguiente turno. Es el de Corazón Sombrío, que la teníamos escondida al lado de la válvula, para que, como les comenté hace un ratito, teníamos que mantener al golem recalentado, si no se vuelve invulnerable a cualquier daño, incluso el del martillo. Y ahora les explico el motivo de por qué dejar al personaje más resistente en esa plataforma. Si se dieron cuenta, cuando la vida del golem baja a más de la mitad, aparecen esos Memphits de fuego justo en ese espacio. No son la gran cosa, pero sí son molestos y Karlach se va a hacer cargo de ello en el siguiente turno. Bueno, continuamos con los movimientos para que cada uno de los personajes esté en sus plataformas y bueno, los Memphits atacan y a mí se me quedó Halsin abajo y vamos a accionar la palanca nuevamente. Y bueno, nos encontramos con que el golem está invulnerable, dado que ya no está recalentado. Entonces tenemos que continuar posicionándonos y atrayendo al golem para que vuelva a estar allá al medio. Bien, vuelvo a acelerar las acciones para que ustedes vean los movimientos que hice para poder volver a atraer al golem hacia el medio y además eliminar esos Memphits que son re molestos. Pero en esta parte van a poder ver por qué es importante colocar a cada uno de los personajes en cada una de las plataformas, para que sí vayamos moviendo al golem de un lado al otro y no se concentre en uno de nuestros personajes necesariamente, siempre y cuando sea posible. Y como van a ver, no siempre es posible.
Bien, ya tenemos al golem en el medio de la plataforma y Karlach le va a dar el golpe de gracia. Llegó a saltar. Bien, amigas y amigos, esta es la forma más segura que encontré para poder lidiar con este golem de adamantita. Así que si les gustó, denle like, suscríbanse y déjenme sus comentarios qué les pareció y cómo pudieron ustedes lidiar con este golem. Nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien. Chau.